Vamos a hablar con Ezequiel, que es miembro del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación. Hola Ezequiel, bienvenido. ¿Y cuál es el reclamo que está más fuerte dentro de lo que ustedes están planteando? Bien, hola, ¿qué tal? Primero, gracias por el espacio. En primer lugar, la exigencia, ¿no?, de justicia por Emanuel López Ledesma, eso es importantísimo. De alguna manera, digamos, el hecho refleja la situación en la que nosotros nos vemos, nos vemos envueltos día a día, la situación de precarización laboral, ¿sí?, la situación en un contexto de crisis económica en donde se agrava, ¿no?, se agudiza la crisis económica y aumenta, toda esta idea de la guerra contra todos, la guerra de todos contra todos. Ahí nosotros vemos que se expone más nuestra situación de precarización laboral, ¿no?, que, la situación de los repartidores está en una fragilidad extrema, ¿sí? Nosotros trabajamos a destajo sin ningún tipo de derecho laboral, no tenemos ART en un trabajo que es completamente de riesgo, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, trabajamos a destajo, tenemos compañeros que trabajan más de 16, 20 horas por día, durmiendo 2 horas, y bueno, es una situación de completo abandono, ¿sí?, por parte de las empresas que no se hacen cargo de absolutamente nada. Ahí, por ejemplo, en el caso de Manuel, lo primero que te dice una empresa cuando vos tenés un accidente, un robo, lo que sea, es, cuando vos reclamás por la aplicación, tuve un accidente, ¿cómo está el pedido? ¿No? Por más que vos tengas una pierna rota, estés tirado en la calle, lo primero que te dice la empresa, ¿cómo está el pedido? Lo único que importa es si el pedido llega y si la ganancia puede ser realizada. En el país no tenemos, por ahí, como pasa en Estados Unidos o en otros países del mundo, incluso Latinoamérica, muchas empresas. Está todo concentrado básicamente en una grande que es Pedido Ya, por ahí está Rappi también. A ver, a partir de diciembre el nuevo gobierno tiene una visión distinta en cuanto a la precarización laboral y al beneficio para las grandes empresas. Ustedes que vienen trabajando de hace mucho, ¿notan que hay por parte de las empresas un destrato, un desinterés a razón de los empleados? ¿Cambió la situación ahora en los últimos meses? O sea, la situación cambió porque se agudiza la crisis económica, ¿sí? Y obviamente estas empresas tienen una convivencia con el Estado desde que llegaron en 2016 y desde que, esto lo entendemos también de manera internacional, hay toda una avanzada, ¿sí?, en contra de los derechos laborales, ¿sí?, en todo el mundo. O sea, estas empresas operan de manera global. Ahí... hay una convivencia específica con el Estado. Nosotros tenemos el reclamo por el sindicato desde hace ya más de 2 años, ¿sí? Hemos presentado afiliaciones, más de 2.500 afiliaciones, y el expediente en el Ministerio de Trabajo está hace más de 2 años. Así que... No avanza, y ahora con la nueva gestión entienden que tampoco avanzaría, digamos. Necesitarían ustedes el aval del Ministerio de Trabajo para tener una representación sindical que les permita llevar adelante paritarias y otro tipo de pedidos. Claro, el problema es que en realidad lo que busca específicamente este gobierno, ¿sí?, es... nosotros entendemos que esta forma de trabajo es la punta de lanza para el resto de los rubros, ¿sí? Claro. Hoy en día son los repartidores, pero el día de mañana puede ser cualquiera, puede ser los periodistas, ¿no? O sea, trabajando por aplicación. Nosotros por eso lo entendemos de esa manera y por eso creemos que es tan importante poder organizarse, ¿sí? Entendemos que la salida a esto no es una salida individual, entendemos que es una salida colectiva, y el CITRARREPA, el Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación, propone esa salida alternativa. Porque entendemos, que todos estos problemas se derivan de no tener derechos laborales, básicamente, ¿sí? Porque cuando un compañero está en una situación de robo, de accidente, lo que sea, tiene que defender su propia herramienta de trabajo, porque implica ese mismo día, ese mes, esa semana, no tener ningún tipo de ingreso. Ezequiel, ¿sabés qué? A ver, te quería hacer una pregunta que tal vez es un poco antipática, pero que uno obviamente empatiza con su reclamo, le parece lógico, más que genuino e importante que reclamen sus derechos, no estar precarizados. Ahora, ciertas imágenes tal vez que se difundieron en los últimos días, quizás atentan o van en detrimento contra el reclamo legítimo que ustedes están haciendo, como por ejemplo incendios de patrulleros, destrozos en municipalidades, esto se vio en 3 de febrero en San Martín. De hecho, la mamá del propio Manuel lo que dijo fue, o el papá también, nosotros no tenemos nada que ver con esto.
digo, ¿hasta qué punto los representa también este tipo de accionarios que al menos yo pienso tal vez le bajan un poco el precio a su reclamo legítimo? Bien. Nosotros ahí creemos en la organización y en los lazos de solidaridad y la organización entre los repartidores y los trabajadores en un contexto de completo abandono por parte de las empresas y también de convivencia con ese abandono por parte del Estado, con el Estado, ¿no? Entonces ahí nosotros obviamente creemos en la movilización, digamos, creemos que es la forma de alguna manera llevar adelante nuestro reclamo y entendemos que todo esto se da en un contexto también de agudización de la crisis, ¿sí? Entonces lleva a situaciones en donde los repartidores también, al no encontrar ningún tipo de respuesta, ningún marco en el cual expresarse, ninguna respuesta por parte de ningún sector del Estado y un abandono completo, y un avance cada vez más, o sea, el trabajo de reparto está al borde de ser a la esclavitud. Como te decía, tenemos compañeros que trabajan cerca de 20 horas por día y duermen 2 horas. Entonces, en todo ese contexto, obviamente la situación se agudiza y cada vez es más violenta. No, y es terrible, pero perdón, porque además fue muy crudo lo que contaba el papá de Manuel, que decía, él trabajaba a la noche, porque de noche, que es el horario más peligroso, es cuando más plata se hace, o daba ciertas indicaciones o contextualizaba la situación de peligrosidad a la que están expuestos. Pero bueno, tal vez esas últimas imágenes que habíamos visto replicadas en los medios, quizás a mí particularmente me hicieron un poco de ruido. En el sentido de la pregunta de Caro un poquito también se entiende que, y nos sentimos casi todos prácticamente desprotegidos por el Estado cuando salimos a la calle. En lo personal, tuve un robo la semana pasada. Ustedes toman una postura también que los expone bastante en cuanto a cómo se organizan para recuperar motos, por ejemplo, que se ha visto días atrás en la zona de Quilmes, también en Hurlingham. Entiendo que están desprotegidos y que es una forma de corporativizar la seguridad que hacen, pero toman el riesgo, asumen el riesgo de ser sus propios policías, ¿no? No, a ver, en un contexto, como te decía, de guerra de todos contra todos, la única salida que nosotros tenemos es la organización entre los repartidores, ¿sí? Los lazos de solidaridad. Específicamente en las acciones acerca de recuperar motos y eso, bueno, nosotros desde el sindicato no las organizamos ni somos parte de ellas. Sí, claro, se entiende. Digamos, no es algo que desde el sindicato lo organicemos. Ahora se entiende que en ese contexto lo único que nos queda es organizarnos entre nosotros para poder dar una salida a un completo abandono por parte de las empresas y el Estado. Digo, por ejemplo, también en situación pandemia, el sindicato surgió, el Citrarrepa específicamente surgió en la situación pandemia, donde nosotros teníamos la contradicción de ser trabajadores esenciales y estábamos en la calle junto con el personal de salud, llevándole la comida y los remedios a todo el mundo, pero al mismo tiempo teníamos la contradicción de que no éramos reconocidos como trabajadores, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cuál fue la salida? Bueno, evidentemente los lazos de solidaridad entre nosotros. Ahí nosotros comenzamos a poner paradas solidarias, ¿sí? Poníamos zapatillas para que los compañeros recarguen sus celulares, dábamos agua, jugo, café, etcétera, cuando hacía frío. Bueno, esa es evidentemente la salida que nosotros vemos frente al completo abandono. Sí, yo coincido en cuanto al completo abandono, porque es cierto que él habla desde el año 2016 que aterrizan estas empresas y que desde ese momento a esta parte uno escucha los diferentes reclamos por precarización laboral y pareciera que con cada hecho de inseguridad que se replica al Estado no le importa, ni al gobierno anterior ni a este mucho menos, porque avala la desregulación también de las empresas. Pero llama la atención, ¿no? Verdaderamente lo abandonados que están. Y la pregunta es en ese sentido, ni al Estado le interesa, ni a las empresas le interesa, y a las grandes organizaciones sindicales, ¿ustedes no se sienten representados por la CGT, por la CTA, por ninguna de las grandes centrales de trabajadores? Bueno, no, claro, nosotros, digamos, en este momento creemos que la CGT está cometiendo una traición a los trabajadores, ¿sí? Negociando, por ejemplo, una reforma laboral con el gobierno, lo cual creemos que es erróneo y que implica, bueno, una estrategia equivocada para pelear contra el gobierno, que evidentemente quiere, como decíamos anteriormente, expandir el modelo de trabajo, de la precarización laboral, del falso autónomo, ¿no? De que nosotros somos socios o colaboradores de las empresas, claro que sí, y no somos sujetos de derecho. Una acción, por lo menos. Claro, no, pero es esto, o sea, es algo que es pensado de esta manera, ¿no? O sea, estas empresas son multimillonarias, actúan en todo el mundo y justamente
son multimillonarias por no reconocer y no hacerse cargo de pagar los derechos laborales, de reconocer a los trabajadores y a todos sus derechos. Y que muchos de los trabajadores hayan apoyado, porque se veía, ¿no?, en lo que eran los actos que hacía Milei, las mochilas de pedido allá, que muchos hayan apoyado al gobierno. ¿Cómo lo toman ustedes, que claramente entiendo no están simpatizando mucho con las medidas del gobierno? Bien, el sector de reparto en realidad, o sea, eso puede ser discutido porque es un sector muy heterogéneo, Claro. ¿sí? Hay muchos sectores justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la precarización laboral y la necesidad, como es un trabajo que frente capaz a la falta de trabajo, ¿no? O a los despidos o a la propia crisis económica que te obliga a agarrar tu bicicleta o tu moto y hacer un par de pedidos a la noche, lo que sea. Bueno, cada vez más gente, cada vez más trabajadores se meten en este tipo de aplicaciones y en este tipo de trabajos, entonces lleva a que sea cada vez más heterogéneo, con diversidad de posturas. Tenemos compañeros de distintos países, tenemos compañeros de distintas edades, tenemos compañeros hasta de 15, 16 años agarrando una bici y trabajando, como compañeros jubilados que no les alcanza la jubilación y están trabajando. Tenemos compañeros de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, de Perú, cada uno con sus experiencias y cada uno con su tipo de postura sindical, política y sus propias experiencias. Entonces, eso lleva, claro, obviamente hay sectores que tienen determinadas posturas y otros sectores que quieren organizarse. Si todos los trabajadores de reparto fuesen de derecha o de Milei o antisindicales, lo que sea, nosotros no tendríamos en este momento más de 2.000 afiliados.